Buenos días a todos. En la presentación de hoy vamos a hablar de los huesos de la cintura escapular. A modo de introducción, vamos a empezar recordando cómo está formado el esqueleto y qué es una cintura. El esqueleto se puede dividir en un esqueleto axial, que se va a ubicar en el eje longitudinal del cuerpo, formado por lo que es el cráneo, las vértebras, las costillas y el esternón. Y después tenemos el esqueleto apendicular, que es la porción del esqueleto que se encuentra fuera de la línea media, por lo tanto son los miembros. La cintura o una cintura es lo que une la raíz del miembro al tronco o al esqueleto axial. Nosotros presentamos 4 cinturas, 2 que me van a unir lo que es el miembro superior con el esqueleto axial, denominada cintura escapular o cintura pectoral, y 2 inferiores, las cinturas pélvicas o pelvis, simplemente. En la clase de hoy vamos a hablar de la cintura escapular, que como ya dijimos, une al miembro superior, o a su raíz mejor dicho, al tórax, y está formado principalmente por 3 huesos: la clavícula, la escápula y la porción proximal del húmero. Ahora bien, la escápula no está unida directamente al tórax, sino que está unida indirectamente, mejor dicho, por lo que es la clavícula, pero sí directamente por los músculos, lo que le permite y le otorga así bastante libertad a lo que es el miembro superior con respecto al tórax. Bien, todo esto es de una vista anterior, y desde una vista posterior, que es la imagen de la derecha, tenemos los mismos huesos: la escápula, la porción proximal del húmero y la clavícula. El objetivo de esta presentación y de la clase es que ustedes, cuando les den un hueso, sepan cómo presentarlo de manera ordenada y precisa. Ya habiendo aclarado eso, lo primero que hay que hacer cuando nos dan un hueso es ponerlo en posición anatómica y poder justificar la misma. ¿Cómo lo vamos a justificar? Bueno, con los planos y los ejes. Por ejemplo, a mí me dan la escápula y para justificar sus caras y por qué esto es anterior y por qué lo otro es posterior, hay que trazar planos. Por ejemplo, pueden trazar un plano horizontal y dividir así el hueso en 2 porciones: una porción cefálica o superior o proximal y una porción inferior. Y dicen, bueno, trazando un plano horizontal, voy a dividir la escápula en una porción superior, donde puedo encontrar el ángulo superior de la escápula, y en una porción inferior donde encuentro el ángulo inferior. Eso está bien, ahí me están justificando por qué esto es superior y por qué lo otro es inferior. Pero no es suficiente con trazar solo un plano, tienen que justificar qué es anterior y qué es posterior. Y para ello trazan el plano, un plano coronal o frontal, y dicen, bueno, hacia anterior voy a tener la fosa subescapular y hacia posterior la espina escapular. Tienen que marcar estructuras que solamente se encuentran en esa cara y que puedan justificar, o sea, que permitan justificar su posición anatómica. Además, puedo trazar un plano sagital y dividir así el hueso en 2 zonas, en una mitad lateral y en una mitad medial. Esto es medial porque veo lo que es el borde medial, y hacia el lateral pueden usar de estructura a la cavidad glenoidea, y así justificar la posición anatómica del todo. Recuerden que para hablar del hueso aisladamente utilizo lo que es el eje sagital para dividirlo en 2 mitades, medial y lateral, pero si estoy hablando del hueso en conjunto con el resto del cuerpo, se utiliza un eje parasagital. Bien, una vez dicha y justificada la posición anatómica, pueden agregar si el hueso, ya que la escápula es un hueso par, es derecho o izquierdo. En este caso sería derecho porque es convencional así. Y después agregan qué tipo de hueso es. En este caso, la escápula es un hueso plano porque predomina su longitud y su ancho sobre su espesor. Recuerden que la función de los huesos planos es proteger órganos. Una vez aclarada y justificada la posición anatómica, podemos pasar a la descripción de la escápula. La escápula va a tener 2 caras, una cara anterior y una cara posterior, 3 bordes, uno medial, uno lateral y otro superior, y 3 ángulos: superior, inferior y lateral. Empecemos con la cara anterior. La cara anterior, también llamada cara costal, porque va a estar en relación con las primeras 7 costillas, se encuentra excavada en casi toda su extensión, formando lo que es la fosa subescapular. Bien, en la fosa se va a insertar el músculo subescapular. La fosa presenta de 2 a 3 crestas, no se pueden apreciar bien, las voy a dibujar, que van desde medial hacia lateral, ahí, pueden ser 2 o 3, en donde se van a insertar las láminas tendinosas del músculo subescapular. Otra eminencia, tal vez no tan relevante como las anteriores,
es esta que se encuentra aquí, es una cresta, se denomina pilar de la escápula, y entre el borde lateral, que sería este, y el pilar de la escápula, se va a insertar la parte más lateral del mismo músculo. Y luego, en toda la extensión del borde medial, se inserta lo que es el serrato anterior, pero principalmente en los extremos. Acá hay una porción triangular y aquí también, donde se va a insertar el serrato anterior, además del todo el borde medial. Pasemos a la cara posterior. La cara posterior se va a encontrar dividida por esta eminencia transversal denominada espina de la escápula. La va a dividir en dos zonas, una zona superior, denominada fosa supraespinosa, y otra inferior, denominada fosa infraespinosa. La espina, como ya dijimos, se encuentra implantada sobre la cara posterior de la escápula, y se puede decir que presenta dos bordes. Un borde superior, que prestará inserción al músculo trapecio, y un borde inferior, que prestará inserción al músculo deltoides. De hecho, presenta esta especie de ensanchamiento, que sería este, que se denomina tubérculo deltoideo, en donde se inserta también este músculo. La espina se continúa lateralmente por el acromio. Este presenta una carilla articular, que es medial y superior, que va a articular con el extremo acromial de la clavícula. El acromio presenta dos bordes, uno medial y otro lateral, cuya unión forma lo que es el ángulo acromial. Volviendo a la fosa supraespinosa, esta sirve de inserción para el músculo supraespinoso. Mientras que la fosa infraespinosa se encuentra dividida por esta cresta paralela al borde lateral en dos zonas, una zona lateral y una zona medial. La parte medial, mucho más extensa, sirve de inserción para el músculo infraespinoso, mientras que la parte lateral tiene una parte superior que prestará inserción al músculo redondo menor y una parte inferior que sirve de inserción al músculo redondo mayor. Bien, ya hemos descrito las dos caras de la escápula. Es así como hay que hacerlo, de forma ordenada, pausada, tranquilos. No hace falta que marquen absolutamente todas las estructuras, pero sí las de mayor importancia. Habíamos dicho que la escápula presentaba tres bordes. Empecemos con el borde superior. Es bastante corto, ahí lo estoy dibujando, va desde el ángulo superior y termina lateralmente en lo que es la escotadura de la escápula, que es esa. Hay un ligamento perteneciente a los ligamentos propios de la escápula que se denomina ligamento transverso superior, que va desde un extremo al otro de la escotadura, cerrándola formando una especie de agujero osteofibroso, en donde por la escotadura propiamente dicha pasará lo que es el nervio supraescapular. En cambio, hacia superior del ligamento pasa lo que es la arteria supraescapular. Y bien medial a la escotadura, o sea, por aquí, se inserta lo que es el músculo omoioideo, que no pertenece al locomotor, sino que es placnología. El borde medial de la escápula es el más extenso de los tres. Presenta dos zonas, una zona superior a la espina, sería esta zona, que presta inserción a lo que es el romboides menor, y una zona inferior a la espina que presta inserción al romboides mayor. Ahora bien, esto es desde una cara posterior, ya que desde una cara anterior habíamos dicho que el borde medial iba a prestar inserciones al músculo serrato anterior. Y por último tenemos a lo que es el borde lateral, que es este, que va a terminar hacia superior en una parte triangular denominada tubérculo infraglenoideo, en donde se fijará el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Por último, la escápula presenta tres ángulos, uno superior, acá, que prestará inserción al músculo elevador de la escápula, que les tiene que sonar ya a esta altura, y en la cara posterior, o sea, hay un ángulo inferior en cuya cara posterior se va a insertar a veces es accesorio, un pequeño fascículo del músculo dorsal ancho. El ángulo lateral es el más importante de los tres, va a presentar tres estructuras de gran importancia. La cavidad glenoidea, el cuello de la escápula, que no se puede apreciar bien desde esta vista lateral, y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea es una superficie articular que va a articular con la cabeza del húmero, formando la articulación glenohumeral. Inmediatamente superior a la cavidad glenoidea se encuentra el tubérculo supraglenoideo, que prestará inserción a la cabeza larga del bíceps braquial. E inferior, como ya habíamos nombrado, se encuentra el tubérculo infraglenoideo, que prestará inserción a la cabeza larga del tríceps braquial. Desde esta vista anterior se puede apreciar mejor lo que es el cuello
de la escápula, que también se continúa hacia posterior, y lo que es la apófisis coracoides, que se dice que tiene forma de dedo semiflexionado. En su vértice se van a insertar conjuntamente los tendones de la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial, mientras que más hacia medial se insertará el pectoral menor. Hacia posterior y también en el borde más medial de la apófisis coracoides se insertará el ligamento coracoclavicular, y en su parte posterior y superior los ligamentos conoideo y trapezoideo. Bien, ya hemos descrito todo el hueso. Empezamos con la posición anatómica, justificamos qué tipo de hueso era, describimos el hueso e incluso, por último, hablamos de algunas de sus inserciones. Bien, la escápula presta inserción a 17 músculos. Una vez, si ustedes describieron el hueso de manera completa, es muy posible que su ayudante les pide marcar alguna que otra inserción de músculos en el hueso. Nosotros no los vamos a marcar, ya que cuando estábamos describiendo nombramos alguno, pero ustedes sí tienen que saber marcar a los demás. Muy bien, hemos terminado oficialmente con la escápula y ahora vamos a pasar al siguiente hueso, la clavícula. De los tres huesos, la clavícula es el hueso más complejo en realidad, porque parece a primera vista bastante sencillo, y lo es porque uno no tiene tantas eminencias y tantas estructuras para marcar como los otros dos, pero el problema en realidad es ponerlo en posición anatómica, que es lo que más les cuesta a la hora del examen. Por eso realmente les sugiero, si tienen huesos en sus casas o cuando retomemos la cursada, practicar una y otra vez ponerlo en su posición adecuada. Para ponerlo en posición anatómica trazaremos los siguientes planos. El plano sagital, dividiendo el hueso en una mitad medial y una mitad lateral, quedando así hacia medial su extremo esternal y hacia lateral el extremo acromial. El primero va a articular con lo que es el esternón y el segundo con lo que es el acromion de la escápula. También podemos trazar un plano transversal, marcando hacia superior su cara superior, que la diferenciamos de la inferior porque es lisa, y hacia inferior, por ejemplo, podemos marcar el surco para el músculo subclavio. Y por último, queda trazar el plano coronal, dividiendo así en anterior y posterior. Aquí realmente hay que fijarse en las curvaturas del hueso. Recuerden, la clavícula tiene forma de una S acostada, por lo tanto presenta dos curvaturas, una curvatura medial y otra lateral. Atentos acá, desde medial hacia lateral, la primera curvatura es convexa hacia anterior. Ahí la estoy dibujando. ¿Ven que es convexa? Y la segunda es cóncava hacia anterior. Si yo lo miro desde posterior, vemos que es inverso. La primera curvatura hacia medial es cóncava. Y la segunda desde lateral es convexa. Si tienen problemas para recordar qué es cóncavo y qué es convexo, fíjense acá. Una circunferencia. Si yo la corto a la mitad, me va a quedar una línea curva. Si yo miro la línea desde el interior, es cóncava. Ahora, si yo la miro desde el exterior, o sea, desde acá, la línea es convexa. Depende realmente del punto de vista del observador. La misma línea puede ser cóncava o convexa. Por eso, en el hueso, es muy importante si estamos hablando desde anterior o posterior. Una vez justificada su posición anatómica y pudiendo decir si el hueso es derecho o izquierdo, vemos qué tipo de hueso es. Bien, la clavícula es un hueso largo porque predomina su eje longitudinal por sobre su ancho y su espesor. La verdad es que está bastante debatido realmente de qué tipo de hueso es la clavícula. Para algunos se trata de un hueso irregular, ya que no se puede agrupar en ninguna otra categoría. Pero nada, tengan en cuenta que todo es correcto mientras ustedes puedan justificarlo y apóyense siempre en lo que es la bibliografía oficial, que con eso no les pueden decir nada. Ya dejamos atrás la parte más compleja, que es la posición anatómica y la justificación de qué tipo de hueso es, y ahora vamos a pasar a la descripción del hueso. El hueso, como les dije, la clavícula, tiene una forma de S acostada, presenta dos caras, una cara superior y una cara inferior, dos bordes, un borde anterior y un borde posterior,
y dos extremidades, una extremidad medial o external que va a articular con el esternón y otra extremidad que es lateral o acromial que articulará con la escápula, más concretamente con el acromion. Empecemos por la cara superior, que es la que vemos aquí. Es lisa en casi toda su extensión y eso es realmente la diferencia más importante que tiene con la cara inferior. Realmente si ustedes pasan el dedo sobre el hueso, van a notar que es lisa, realmente lisa y no presenta casi ninguna rugosidad. Las rugosidades que sí presenta son inconstantes y van a marcar más que nada la zona donde se insertan los músculos, en este caso el esternocleidomastoideo hacia medial, el deltoides hacia lateral y anteriormente, y el trapecio hacia lateral y posterior. El borde anterior, en sus 2/3 mediales, va a ser convexo y en su tercio lateral va a ser cóncavo. En su tercio medial va a servir de inserción al músculo pectoral mayor, a su fascículo clavicular, mientras que en su tercio lateral se van a fijar los fascículos anteriores del músculo deltoides. En cambio, el borde posterior, en sus 2/3 mediales va a ser cóncavo y en su tercio lateral va a ser convexo y servirá de inserción a los fascículos del músculo trapecio. Por último, cambiamos de imagen, esta es una clavícula derecha también desde una vista inferior, vamos a hablar de la cara inferior. Se halla excavada en su parte media por lo que es el músculo subclavio, formando este surco que tiene el mismo nombre, o sea, surco del músculo subclavio. En la extremidad external existe la impresión de lo que es el ligamento costoclavicular, mientras que cerca de la cavidad acromial se encuentra lo que es la tuberosidad del ligamento coracoclavicular, que es esta. La parte más anterior se denomina línea trapezoidea, donde se va a sentar el ligamento trapezoideo, mientras que el otro segmento es más posterior y se denomina tubérculo conoideo. Terminada la clavícula, pasamos al último hueso que nos queda, que es el húmero. Bien, para este TP solamente nos corresponde analizar su porción proximal. El húmero es un hueso que constituye el esqueleto del brazo y va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula hacia medial y con el cúbito y el radio hacia inferior. Para justificar su posición anatómica, trazaremos un plano sagital, dividiéndolo en lateral y medial, y un plano transversal dividiéndolo en superior e inferior, y diremos que la cabeza del húmero es superior y medial. Por último, trazando un plano coronal, diremos que esta visión es anterior porque vemos el tubérculo menor. Recuerden el orden en el que deben decir las cosas. Primero, la posición anatómica. Segundo, qué tipo de hueso es. Tercero, la descripción misma del hueso. Y por último, las inserciones. Las pueden decir separadamente o las pueden ir mechando mientras que van explicando las caras y las eminencias del hueso. El húmero es un hueso largo, ya que predomina su largo por sobre su ancho y su espesor. Recuerden que la principal función de los huesos largos es la de funcionar como palanca. Como todo hueso largo, presenta dos epífisis o extremos, uno proximal y otro distal, y un cuerpo o diáfisis. En esta diapositiva, la misma imagen que antes, pero con zoom, para enfocarnos en la zona que nos corresponde estudiar, que es la epífisis superior. Bien, esta zona presenta tres estructuras de gran importancia: la cabeza del húmero, el tubérculo mayor o troquíter y el tubérculo menor o troquín. Empecemos con la cabeza del húmero. Se dice que representa un tercio de esfera y se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación glenohumeral. La cabeza se encuentra separada de los tubérculos por un cuello anatómico, que va a rodear a la misma. No es lo mismo que el cuello quirúrgico del húmero, que es la unión entre el cuerpo con la epífisis superior, y está denominado así por los cirujanos. Inmediatamente superior al tubérculo menor se encuentra una escotadura de muy pequeño tamaño que se denomina fosita supratubercular, que sirve de inserción para el ligamento glenohumeral superior. El tubérculo mayor se encuentra situado lateralmente a la cabeza y presenta tres carillas dispuestas de anterior a posterior de forma sucesiva.
En la imagen de la izquierda es una vista anterior, la misma de las otras diapositivas. Vamos a ver lo que es la carilla superior, que sirve de inserción al músculo supraespinoso. Para ver las carillas media e inferior, la tenemos que ver desde posterior. Pasamos a la imagen de la derecha. La media va a servir de inserción al músculo infraespinoso. Y la posterior, o también llamada inferior, es en la que se inserta el redondo menor. El tubérculo menor es medial al tubérculo mayor y se encuentra separado de este por un surco de dirección vertical denominado el surco intertubercular o corredera bicipital. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular, que este es un músculo que ya vimos cuando explicamos la escápula. Por el surco intertubercular va a discurrir el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, envuelto en su vaina sinovial y con una rama de la arteria circunfleja humeral anterior, que tiene dos ramas, una rama ascendente y una rama lateral. La rama que asciende por el surco es la rama ascendente. El surco hacia inferior va a estar rodeado de dos labios, uno medial, denominado cresta del tubérculo menor, y uno lateral, denominado cresta del tubérculo mayor. Ahora atentos acá que esto siempre se lo olvidan y siempre se lo confunden. En esta zona se van a insertar tres músculos de forma sucesiva de lateral a medial. En la cresta del tubérculo mayor va a ir el músculo pectoral mayor. Ahí está en rojo. En el surco intertubercular se inserta el tendón del músculo dorsal ancho, en naranja. Y en celeste, el más medial de los tres, es el músculo redondo mayor. Algo que pueden usar para acordarse es un ancho entre dos mayores, de lateral a medial, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Pasemos a la diáfisis del húmero. Tiene tres caras, una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. En la cara anterolateral vamos a encontrar lo que es la tuberosidad deltoidea, que sirve de inserción al músculo deltoides. A la misma altura, pero en la cara anteromedial, encontramos la inserción del músculo coracobraquial. Y en la cara posterior, que es la imagen de la derecha, se encuentra dividida en realidad por el surco del nervio radial, también llamado canal de torsión, que se encontraría a esta altura, por el que va a pasar lo que es el nervio radial y el paquete braquial profundo, los vasos braquiales profundos. Por último, les traemos esta radiografía de hombro. En realidad es un hombro derecho, ya que esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Recuerden que en las radiografías se utilizan rayos X para formar la imagen. Lo que es blanco, lo que se ve blanco se denomina radio opaco o radio oscuro, y lo que es oscuro es radio lúcido. Es como si fuese al revés. Podemos apreciar los tres huesos de la cintura escapular. Tenemos acá a la clavícula. Este sería su extremo acromial. De hecho, está articulando con esta estructura que va a ser el acromion y después la espina. Acá está la articulación acromioclavicular. Tenemos a la cabeza del húmero, articulando con esta estructura que ya vimos, que es la cavidad glenoidea. Hacia medial de la foto, vemos estas, son las costillas, ¿las ven ahí? Se puede marcar. Y con respecto a la escápula, vemos a su borde lateral, su ángulo inferior, está todo superpuesto entre sí. Recuerden que no sabemos qué es anterior ni qué es posterior en radiografía, porque las estructuras, como los rayos vienen de una dirección, de una misma dirección, quedan todas superpuestas entre sí. Entonces tenemos pegados los que son las costillas con el ángulo inferior y con el borde medial de la escápula. Una cosa que siempre se olvidan de marcar o que no pueden ver bien es esta estructura. Esta es la cavidad glenoidea. Y acá tenemos a la apófisis coracoides. Recuerden de marcarla.
También saben que les pueden tomar imágenes en la parte práctica de locomotor. Intenten, es normal si no ven nada de lo que acabo de marcar, intenten practicar en sus casas con los libros generalmente Rubier o La Target tienen algunas que otras placas radiográficas, intenten marcar las estructuras de los huesos en las mismas y poder reconocer diferentes cosas.